¿verdad? Así que yo voy a seleccionar a uno. Si ese uno se equivoca, ya no hay carne. No, porque ahí tengo la bolsita que les dije que iba a comprar. ¿Usted vino el martes, hermano Marroquín? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno. Y nadie le va a ayudar. Nadie. Usted los está representando a todos para que haya carne o no haya nada. A ver, mire, hagamos algo. Ajá. ¿A quién quiere que le ayude? No, no, yo no. Dígale a alguien que le ayude, va. ¿No hay? Bueno, no hay carne, ahí se murió. Yo venía, hermanos, le dije aquí al hermano, no, hombre, voy a ir a comprar carne, le dije, pero no, ya, ahí nos quedamos. Si ustedes se recuerdan, estamos estudiando el libro de Éxodo. Amén. Y vamos a comenzar justamente con el capítulo que dijimos, 19. Y en el capítulo 19, la Biblia habla cuando Moisés sube al monte y recibe los 10 mandamientos. Pero antes de todo eso, nosotros nos quisimos aprender lo que son las 7 dispensaciones. Que son inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Estaba fácil. No, ¿verdad? A eso nosotros le llamamos entonces las 7 dispensaciones. ¿Sí se oye? ¿No te afecta que me lo quite un ratito? ¿O sí? ¿El audio? Ok. Solo quítamele un poquito de volumen, mijo, por favor. Entonces, que ya no se le olvide. Es inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. ¿Por qué es necesario que nosotros nos aprendamos o distingamos un poco con relación a las 7 dispensaciones? Les dije el martes pasado. El detalle está que estas 7 dispensaciones son los que marcan el estado de la humanidad hasta este día. Ahorita nosotros estamos en la dispensación, dijimos, de la gracia. Cada dispensación ha tenido un periodo de tiempo. Ya les voy a decir eso. Pero en el que estamos todavía no sabemos. Ya llevamos casi 2000 años. Digo casi porque si comenzamos el recuento de la muerte de Cristo para acá, indica que todavía no han pasado 2000 años. Todavía no, ¿verdad? Pero estamos en el tiempo de la gracia. Y también les dije que habían 9 pactos. ¿Se acuerdan? ¿Qué son? Y quiero que se los aprendan de memoria para el otro martes. Ajá. Diga conmigo, edénico, 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 ajá, edénico, adámico, noémico, abrahámico y mosaico. Hasta ahí ya se sabe 5. Ok. Edénico, adámico, noémico, abrahámico y mosaico. ¿Por qué les menciono también los pactos? Lo vamos a ver más adelante. El detalle está que en cada tiempo, les dije el martes pasado,
Dios hacía pacto con sus hijos y de esta manera Él proveía, tal vez no el método, pero sí el camino para que la gente fuera salva. Y dentro de estos 9 pactos hay solamente 2 pactos que son condicionales y los otros 7 que son pactos incondicionales. Pero lo vamos a ver más adelante. Los 5 primeros ya se los pueden. Edénico, adámico, noémico, abrámico, mosaico. Ahí vamos 5. ¿Cuántos nos faltan? 4. Palestino, davídico, nuevo pacto y pacto eterno. Palestino, davídico, nuevo pacto y pacto eterno. Ya no voy a seguir mucho con eso porque ya los estoy viendo así como confundidos, ¿ves? Pero bueno. Quiero, antes de hablar del capítulo 19 de Éxodo, ¿tienen alguna pregunta? No. Solamente que hay 2 de ellos que son condicionales y 7 incondicionales. Pero después les voy a decir cuál es la diferencia de cada uno de ellos. ¿Preguntas? Nuevo pacto. No, pacto eterno. Sí, ya me confundió aquí la hermana. Los decimos los 9. Edénico, adámico, noémico, abrahámico, mosaico, palestino, davídico, nuevo pacto y pacto eterno. Mire, si el otro martes usted se sabe las 7 dispensaciones y los 9 pactos, ya la hizo. Y aparte de eso le agregamos que usted ya se aprendió los 66 libros de la Biblia, que también ya la hizo, ¿sí o no? Yo puedo seleccionar a cualquiera de ustedes y me va a decir los 39 libros del Antiguo Testamento. Ya no van a venir el martes, por eso dejan de venir, ¿verdad? Ahora, les voy a dar un vistazo. Dámele un poquitito, mijo, pero poquitito. Y está ahí, perdona que yo así molesto hasta en la casa. Quiero darle un vistazo, hermanos, a lo que son estas 7 dispensaciones. No profundizar en sí, pero para que usted sepa de qué estoy hablando. El dispensacionalismo, o hablar de las dispensaciones, es un método de la interpretación de la historia. Por eso es de que usted tiene que por lo menos saber algo acerca de las dispensaciones. Quizá a algunos les va a costar ahorita encajar el pensamiento de lo que estoy diciendo y acomodarlo con la Biblia. Pero cada una de estas dispensaciones que les voy a decir tienen prácticamente un texto bíblico y un por qué existieron. Entonces les dije que el dispensacionalismo es un método de la interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad. Y en diferentes periodos de tiempo, generalmente hay 7 dispensaciones identificadas, aunque algunos teólogos dicen que hay más y otros dicen que son menos. Pero yo quiero hablarles de estas 7 dispensaciones así a grosso modo, dicen los que saben, ¿verdad? Entonces quiero hablarles de estas 7 dispensaciones a grandes rasgos. La primera es la dispensación de ¿qué? Inocencia. Para hablar de la dispensación de la inocencia, tenemos que ir a Génesis capítulo 1 y versículo 28 al 30. Y quiero que lo lea juntamente conmigo. Génesis capítulo 1 y versículo 28 al 30. Cuando lo tenga me dice amén. Bye. Génesis 1, que les dije, 28. Dice la palabra: y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? He aquí, Oiga eso, todo, le dice Dios a Adán, os será para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, dice la palabra. Entonces no me quiero detener con relación a la creación del hombre y toda la historia que ustedes ya saben, porque ya vimos parte de eso cuando estudiamos el libro de Génesis. Pero ahora necesito que ustedes vayan al mismo Génesis capítulo 2 y versículo 15. Génesis 2:15. Oiga lo que dice la palabra. Cuando lo tengan me dice amén, ahí cerquita. Y mantenga su Biblia abierta porque vamos a leerla. Dice la palabra, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿a dónde? En el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y oiga esto, este es el único mandamiento de Dios para Adán. Le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dice? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios está dándole al hombre un mandamiento y le está diciendo, todo lo que hay, todo puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces esta dispensación cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y en esta dispensación los mandatos de Dios eran los siguientes. Primero, le dice, tienen que poblar la tierra ustedes dos. Era un mandato. Y le dice Dios, tienen que sojuzgar la tierra. Y le dice Dios, tienen que tener dominio sobre los animales. Tienen que cuidar del jardín y abstenerse de comer del fruto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. En otras palabras, toda la responsabilidad. Y Adán era el representante de la humanidad en la tierra. Él era el que fue puesto ahí, hermano, con el propósito de que la tierra se llenara de seres humanos. Pero que se llenara de tal grado que tuvieran siempre esa comunión íntima con Dios. Sin embargo, ustedes van a darse cuenta, porque ya lo leyeron, que Adán y Eva lo que hicieron fue pecar. Entonces Dios les advirtió acerca del castigo, de la muerte física y de la muerte espiritual si desobedecían. Usted ya sabe que el hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para ser eterno. Entonces solamente le dijo Dios, no pequen, no me desobedezcan. Entonces cuando el hombre peca, lo primero que entra a la raza humana, dice la Biblia que la muerte entró por un hombre. Y por un hombre también ha entrado la vida. Entonces porque ahora en Cristo la naturaleza con la que nosotros nacemos cambia. Porque usted y yo, no se le olvide que nacemos con una naturaleza pecaminosa. O sea, es lindo recibir un niño en nuestros brazos. Pero desde que el niño nace bajo una naturaleza de pecado.
Ahora, que pasa el niño por un proceso que todavía se le llama un proceso de inocencia, porque el niño todavía no sabe, nace, mira y habla lo que nosotros le decimos que hable, di papá, di mamá, di abuela, y conforme se le va enseñando, el niño va aprendiendo. Sin embargo, hay cosas malas que al niño no se las enseñamos, pero que el niño las aprende solo. Esa es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces Dios le advirtió el castigo de la muerte física y espiritual si desobedecían. Y esta dispensación fue de corta duración. Ellos pudieron haber pasado años metidos en el huerto del Edén. Sin embargo, se le ocurrió a Eva. Bueno, dale, Mandelcita. Ya volteé a ver, ¿verdad? Sin embargo, Eva dijo, pues yo voy, como, y a mí quién me dice algo. Exactamente. Y fue. Y le echó la culpa a alguien por ahí también. Y comió, pero no me voy a meter en ese problema porque las hermanas van a saltar y yo me voy a quedar otra vez aquí. No, mejor no. Entonces, esta dispensación fue de corta duración y llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido y su consecuente expulsión del jardín del Edén. Y ahí termina la dispensación de la inocencia. O sea, que el hombre era inocente hasta antes de pecar. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Usted se da cuenta que cuando Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es darse cuenta que estaban desnudos. Porque ellos eran inocentes. Eso eran ellos. Pero lo que el pecado hace es abrirle los ojos espirituales. Entonces ellos se ven que están desnudos y cuando el Señor viene a querer hablar con ellos, entonces lo que ellos ahora hacen es esconderse. Y le dice Dios a Adán, le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea que le dice Dios, ¿hubo alguien que te dijera? ¿Alguien que te abrió los ojos? Y luego le dice Dios, comiste del árbol que te dije que no comieras. Y entonces es que Adán dice, sí, pero no fue mi culpa. Dice, la mujer que me diste, le dijo. Entonces antes todo era paz, era tranquilidad, era plática, era comunión, era armonía, era cuidado de la naturaleza, todo era tranquilo. Salían, veían, platicaban, jugaban, todo bien. Pero a partir de ahí comienza el conflicto. Porque se termina la era de la inocencia. Entonces lo que Dios hace cuando ve que Adán y Eva ahora han caído en un estado de pecado, lo que hace es sacarlos del huerto del Edén. Y usted ya sabe, porque le dije la vez pasada, que aun el hecho de sacarlos del huerto del Edén fue un acto de misericordia de parte de Dios. Porque si Adán y Eva se hubieran seguido metidos en ese lugar, de seguro que hubieran pensado, ya fallamos. Comimos del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero ahí sigue el árbol de la vida. Y ellos hubieran ido, hubieran tomado del fruto del árbol de la vida, hubieran comido y hubieran quedado en estado de pecado por toda la eternidad. Entonces cuando Dios lo saca, también dice, no sea que el hombre alargue la mano, dice, y tome también del árbol de la vida. Entonces Dios lo saca por misericordia. Y algunos podemos pensar, qué malo es Dios, el hombre peca, ¿por qué no los dejó que siguieran disfrutando en el Edén? Entonces no los sacó porque fuera malo, al contrario, los sacó porque es exageradamente bueno. Y los saca y todavía dice la Biblia que puso un ángel, una espada, que se movía así, porque dijo, es que el hombre
hermanos, como Dios lo ha dotado al hombre de inteligencia. Y usted sabe que somos los únicos seres sobre la faz de la tierra que tenemos esta calidad, que tenemos esta inteligencia, y mayormente para hacer el mal. Pero Dios nos ha creado inteligentes. Si usted piensa, mire, cada detalle que usted mira a su alrededor, cada detalle, desde ese reloj tan sencillo que diga ese reloj ya está desfasado, sí. Pero ¿quién le dijo al hombre? Hay que llevar control del tiempo y hay que hacer un reloj. Y yo no me pregunte cómo hizo para imaginar y decir, ¿cómo hago para que trabaje esto? Y le puso agujas y le voy a poner las 12 horas y ahí lo tienen. Porque el hombre es inteligente. Y hermano, hay hombres que, y usted lo sabe, si no, pregúntenle también las mujeres, sí. Está preocupado el hermano. Es que la hermana lo volvió a ver, entonces él está preocupado porque pues, lo van a regañar. Pero también ellas, hermano. Sí. Entonces el hombre ha sido creado, dotado de inteligencia. Y el hombre peca y la inocencia se termina. Y ahora comenzamos con la dispensación de la conciencia. ¿Por qué? Antes el hombre platicaba con Dios. Pero ahora, hermanos, llegamos a la dispensación de la conciencia. Y voy así sin detenerme mucho porque necesito hablar de Éxodo tal vez. Pero la segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. Y duró aproximadamente 1656 años la dispensación de la conciencia. Desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, ¿hasta cuándo? ¿Alguien que me lo diga? Casi. Al diluvio. Entonces, desde la salida de Adán y Eva del jardín del Edén hasta el diluvio, dura la dispensación de la conciencia. Eso indica que dura aproximadamente 1656 años la dispensación de la conciencia. Desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva hasta el jardín o hasta el diluvio, perdón, y ustedes lo van a encontrar en Génesis 3:8 hasta el 8:22. Esta dispensación demuestra lo que la humanidad hará si se le deja a su voluntad y conciencia, la cual ha sido contaminada por su heredada naturaleza pecaminosa. Si usted se da cuenta, salen del Edén y ¿qué es lo que pasa de ahí en adelante? Puros problemas, hermano. Puros desastres que causa la misma raza humana. Usted se va a encontrar con Génesis 4, donde ya su propio hermano mata a su hermano. Y ya tenemos a una familia totalmente desintegrada. Un hijo errante y otro hijo muerto. Y de ahí en adelante usted va a comenzar a leer la palabra y se va a dar cuenta de lo que la Biblia dice. A tal grado que dijo Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque él es carne. Entonces el hombre comenzó a desenfrenarse en el pecado. Ahora el hombre es consciente de lo que hace. Y lo que el hombre hace es desenfrenarse. O sea que su misma naturaleza lo llevó a ser ¿se acuerda que le dije la vez pasada? Un animal. De tal manera que se olvidaron completamente de Dios y quisieron vivir como se les daba la gana. Y no quiero detenerme mucho en la historia porque ustedes también lo saben. Pero esta dispensación entonces demuestra lo que la humanidad hará si se le sujeta a su voluntad y conciencia, la cual ha sido contaminada por la heredada naturaleza pecaminosa. Los 5 aspectos más importantes de esta dispensación son: primero, una maldición sobre la serpiente. Segundo,
Un cambio bueno, se lo voy a decir así como está ahí. Un cambio en la sí, es que yo me lo puedo, pero en inglés. Ahí va. Feminidad. No es feminini, no, es feminidad. Ahí está. Con eso que yo aprenda suficiente ahora. Feminidad. Y la maternidad. Porque se acuerda que todo esto fue a causa de lo que Dios maldijo. Le dijo a la mujer: con dolor darás a luz tus hijos. Y luego una maldición sobre la naturaleza: espinos y cardos te producirá. Y luego una imposición de trabajo sobre la humanidad para producir comida. Le dijo: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. ¿Quién tuvo la culpa, hermano? No, mejor no lo diga, ya le echaron la miradita, ahí va. Ajá. Entonces le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y así estamos hasta ahora. Y esto va a pasar hasta el día de la muerte. O sea que el hombre ya no tiene descanso. Quinto, la promesa de Cristo la encontramos también ahí, como la simiente le dice que herirá a la serpiente en la cabeza. Hermana, dígame. Sí. Sí, vaya, ahí le va, hermano. Por no dejarla solita. Pero bueno. ¿Qué les dije, hermanos? No quiero tocar esto, les dije. No estoy diciendo nada, hermano. Ok, sigamos a la tercera. Porque lo que está viendo es catarsis, se llama eso. Algo así se llama. Es desahogo. Pero fíjese que tienen mucha razón. Les voy a dar la razón ahora. Porque el hermano ya me vio mal y ya dijo: ¿qué está pasando? Sí. Yo creo que una de las causas por las cuales se falla hasta este día es por falta de comunicación. Sinceramente. Yo creo que Dios le dio a... No, mejor ahí lo dejamos. Tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. Entonces, mire, para que vaya... Ahorita voy a tomar el micrófono. Pero para que vaya viendo esto, por eso es de que voy así, no entreteniéndome, porque pudiera detenerme y hablar de cada una un poco más. Pero solamente quiero que usted se lleve a la mente esto. Inocencia. Adán y Eva en el jardín del Edén hasta antes de pecar. ¿Sí? Inocencia. Conciencia. Adán y Eva fuera del jardín del Edén hasta el diluvio. Y si usted lee Génesis 5 y 6, usted va a ver cómo el hombre se desenfrenó. Y por eso aún la Biblia dice, como en los días de Noé, que el hombre estaba casándose y dándose en casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, con el diluvio, lo que Dios quiso es traer una nueva población de seres humanos. Él dijo: voy a raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente. Y solamente se salvó Noé y su familia. Entonces el plan de Dios era que el pecado hasta cierto punto se viniera disminuyendo. Y solamente deja Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y dice Dios: ahora ustedes son los responsables de comenzar a poblar una vez más toda la tierra.
ya no eran 2, ahora son 8 personas, las que son responsables de poblar toda la tierra. Y le dice Dios: los voy a guardar. Por eso Noé hizo el arca. Y usted sabe que cuando Noé sale del arca, ¿qué pasó? Dejémoslo ahí. Pero si quiere, lea por ahí por 7, 8, 9 en adelante de Génesis. Y usted va a saber lo que pasó. Entonces, la tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, la cual da inicio en el capítulo 8 de Génesis. Vaya conmigo. Y se acordó Dios de Noé, Génesis capítulo 8, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ¿cuánto? De 150 días. Se retiraron las aguas. Y dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10 al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y usted puede seguir leyendo Génesis 8. Entonces, Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solamente una familia para reiniciar la naturaleza humana. Y Dios le dio las siguientes promesas y mandamientos a Noé y a su familia. Y quiero que le ponga cuidado, porque le dice Dios a Noé, le dice: ya no maldeciré la tierra nuevamente, le dijo. Eso era una promesa. Le dice: ya no maldeciré más la tierra. Noé y su familia deberían de repoblar ahora la tierra con gente. Y por eso Dios le dijo también a Noé: mete una pareja de cada especie. Pero le dice a Noé y a su familia: ahora ustedes deben repoblar la tierra con gente. Y ellos tenían el dominio sobre el reino animal. También se les permitía comer carne. Ya a Noé. También se estableció la ley de la pena capital en esta dispensación del gobierno humano. Y nunca habría otro diluvio universal. La señal de la promesa de Dios sería el que dijimos, el arco iris. Esa era la señal del pacto, que del pacto vamos a hablar al rato. Entonces, los descendientes de Noé no se dispersaron y no repoblaron la tierra como Dios les había ordenado. Porque Dios les dijo: ahora que salgan del arca, vayan y repoblen la tierra. Sin embargo, Noé y sus hijos hasta cierto punto no obedecieron el mandato de Dios. Por tanto, ellos fracasaron en su responsabilidad en esta dispensación. Y cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre, un gran monumento a su solidaridad y al orgullo de ellos mismos. Entonces, esto es lo que hacen ellos. Y eso lo tienen en Génesis 11:7. Leámoslo, por favor. Génesis capítulo 11 y versículo 7. Oiga lo que dice la palabra. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, cerca de 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre. Y ojo con esto. Uno se pregunta, ¿pero cuál fue entonces el pecado? Mire,
Dios les dijo, vayan y repoblen la tierra. Y lo que ellos hicieron fue unirse. O sea que se quedaron. Había cantidad de gente, pero no estaban cumpliendo con el mandamiento de Dios, sino que dijeron, quedémonos juntos y hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Entonces, cuando Dios mira eso, hermano, lo que Dios hace, ustedes ya lo leyeron, descendamos y confundamos. Y pasaron entonces cerca de 325 años después del diluvio y ellos todavía estaban ahí juntos haciendo esta torre. Ahora, Dios le puso fin a la construcción, creando diferentes lenguas y forzando su mandato de poblar la tierra. Porque el resultado fue el nacimiento ¿de qué? De las diferentes culturas y lenguas. Porque ahora ya no se entienden. Ya no pueden seguir la construcción porque de ahí comienza ahora las diferentes culturas y lenguas. Dios siempre ha querido que el hombre le obedezca y el hombre siempre ha desobedecido. Siempre. Entonces, ¿por qué mencionamos las dispensaciones? O usted se lleve nada más un así para que se dé cuenta de lo que el hombre hace. Voy a recapitular porque le voy a preguntar el martes, pero ahí viene. Primero, diga conmigo inocencia. Entonces la inocencia es de Adán y Eva hasta antes de pecar. Ajá. Luego viene la conciencia. Adán y Eva pecan, los sacan del huerto y esa dispensación termina hasta el diluvio. Luego con el diluvio termina con casi toda la humanidad y de ahí comienza lo que se le llama el gobierno humano. El hombre tenía que repoblarse y sin embargo no lo hace. Ellos deciden quedarse ahí. Entonces, pero Dios dice, esto no está bien. Yo les di orden que se repoblara la tierra. Entonces de ahí es donde nacen los diferentes, ¿qué les dije? Lenguas, culturas y las naciones. A partir de Génesis capítulo 11 en adelante. Ahí lo van a encontrar ustedes. Entonces, a partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad. Y luego viene la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Ajá. Entonces, comenzó con el llamado de Abraham y continúa a través de las vidas de los patriarcas y permitiendo con el éxodo del pueblo judío de Egipto un periodo de aproximadamente 430 años. Duró la dispensación de la promesa. Y ya no me quiero detener mucho en esto, pero preguntas. Bueno, eso indica que o está entendiendo todo o hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pero ojalá que no se vaya más confundido de lo que pudimos haber venido. Por eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Quítale mano, José Luis. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Va. Dígame. Ajá.
otra creación antes de humanos. Ojalá que no, hermano. La Biblia solamente menciona el principio de Adán y Eva, el principio de la humanidad hasta donde estamos. Adán y Eva es el padre de, por así decirlo, de la humanidad. No hay más. Sí, lo que pasa, me voy a quitar esto un ratito. Si la Biblia nos contara a detalle cada suceso, cada año, cada mes, cada día, cada semana, honestamente estos 66 libros se convirtieran en no sé cuántos miles de escritos. Entonces, lo que la Biblia tiene para nosotros es lo que necesitamos saber. Y esto yo se los he repetido cuántas veces, quizás como unas 500 con esta, pero les he dicho que solamente de Génesis 1:1 a Génesis 1:2 no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero ya voy a llegar a su respuesta. Oiga, ahí voy. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí todo está bien. La Biblia tampoco nos habla de qué principio. Pero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si ustedes se hacen la pregunta, ¿quién la desordenó? O si Dios la creó desordenada y vacía. La Biblia no dice. Pero lo que Dios sí hizo fue poner un orden a ese caos. Entonces, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un lapso de tiempo que nosotros no sabemos cuánto tiempo pasó. Porque después se comienzan a ordenar los días. Es más, ni siquiera días de 24 horas, sino que se comienzan porque la luna y el sol vienen siendo creados, no sé si en el segundo, en el tercero, en el cuarto día. Entonces eso indica que los primeros días no eran como los que tenemos ahora. Por ahí vamos. Entonces cuando hablamos de Génesis capítulo 4, que Caín, y esto también ya lo mencionamos, que Caín viene y se casa. Y también Dios le dice a Caín: te voy a poner una marca, le dice, porque cualquiera que te encuentre va a querer matarte. Eso indica que ya había más gente y Caín al caminar iba a encontrar otras poblaciones. Pero no quiere decir que haya una humanidad aparte de Adán y Eva, sino que es un periodo de tiempo donde la tierra se pobló y ya habían comunidades alrededor. Entonces no existía hasta ese punto solamente Caín y Abel y luego Set, siendo que ya la tierra prácticamente se comenzó a poblar porque Adán y Eva también tuvieron hijas. Y la Biblia no la menciona así como una prioridad, por así decirlo. Entonces hay un lapso de tiempo que la Biblia no cuenta. Entonces, y solamente narramos de los días de la creación de Dios, de cómo Dios arregló todo, y luego el pecado, y luego la caída, y luego lo sacó del Edén, y luego Caín mata a Abel. Pero en todo este tiempo, ¿cuántos años han pasado? Pudieron haber pasado 100, 200, 300, 400, 500 años. Y como el plan de Dios fue que la tierra prácticamente se poblara. Entonces de ahí es donde surge también la pregunta que muchos hacen: ¿con quién se casó Caín? Caín estaba casado y tuvo que haberse casado con una prima o con una hermana o con alguien que era de su misma descendencia, de su misma familia. Y hablamos cuando estábamos viendo Génesis que antes no existía el pecado de incesto como ahora.
Ahora es distinto, porque ahora hay de dónde escoger. Y sin embargo, si nos remontamos al pasado, todos somos descendientes de Adán y Eva hasta la fecha. Entonces, por eso es de que ahora a nosotros lo que nos... Mire, cuando usted llega a la iglesia, ¿cómo le llaman? Hermano. Porque ahora lo que nos une para ser una sola familia es la sangre de Cristo. Entonces somos hermanos en Cristo, hermanos espirituales. Y de ahí voy a decir otra cosa que usted ya me ha escuchado decir. De ahí es donde nace la prohibición de Dios también de que un cristiano no se case con una persona no cristiana. Porque Él quiere que estemos entre familias espirituales ahora. Entonces, por eso un cristiano siempre tiene que buscar a una oveja cristiana para casarse. Este es un tema para los jóvenes, porque ya usted ya está casado. Así que, y lo están viendo, por eso le estoy diciendo, para que no vaya a decirme algo, porque lo tienen cortito. Bueno. ¿Y sabe quién? Eva. Entonces no es que existiera otra raza humana, sino que ya se había poblado la tierra. Y la Biblia, imagínense, si yo solamente le estoy hablando que el periodo de la dispensación de la conciencia duró 1656 años, duró la dispensación de la conciencia. Desde el pecado de Adán, ¿hasta dónde les dije? Hasta el diluvio. 1600. Entonces, y la Biblia no nos narra mucho de esos 1600 años. Lo que usted conoce o lo que yo conozco y lo que ustedes conocen es el pecado y luego el diluvio. Pero no, ahí viene lo que estuvimos tratando la vez pasada acerca de los gigantes. ¿Se acuerdan? ¿De dónde dependieron los gigantes? Si vienen de otra raza, los Nefilim le llaman. Y viene toda esa pregunta, ¿de dónde vienen los gigantes? Entonces, también ya lo vimos cuando estudiamos Génesis. Y eso ustedes ya lo manejan, pues. Entonces ya no tengo por qué recordárselos mucho yo. Amén. Bueno, seguimos. ¿Dónde vamos? Porque ya me perdieron. Entonces terminamos la tercera dispensación, que es la del gobierno humano. Llegamos a la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa la vamos a encontrar en Génesis 12:1 hasta Éxodo capítulo 19 y versículo 25. ¿Por qué? Yo creo que el reloj no sirve, ¿no, verdad? Bueno, pero vamos a esperar que llegue al 5 la aguja y nos vamos. Entonces, la dispensación de la promesa da inicio desde Génesis 12:1 hasta Éxodo capítulo 19 y versículo 25. Y ahí es donde nos hemos quedado, en Éxodo 19. Por eso es de que yo retrocedí un poquito para que ustedes tengan una idea de cuando se da la ley. Porque de ahí es donde arranca, hermanos, la quinta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Entonces, inocencia de Adán en el huerto del Edén hasta antes de pecar. Conciencia, Adán después de pecar hasta el diluvio. Gobierno humano después del diluvio hasta la promesa con Génesis 12. Y luego comienza la promesa con Génesis 12 hasta Génesis capítulo 19 y versículo 20, Éxodo capítulo 19 al capítulo 25. No es Éxodo 15 a 25, sino del capítulo 15 al versículo 25. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes más o menos lleven en su mente? Es estos periodos de tiempo que han pasado. Si usted hace cuenta, la primera dispensación, yo no le dije cuánto tiempo duró la dispensación de la inocencia, pero la de la conciencia les dije 1656 años duró la dispensación de la conciencia. Y luego hablamos de la dispensación del gobierno humano, que abarcó hasta la Torre de Babel un periodo de 325 años. Pero luego encontramos la otra,
la, de la promesa, que esta abarca periodo de 430 años. Entonces, hasta ahí llevamos una cantidad de años. Y la Biblia solamente nos narra los eventos más relevantes, lo que usted y yo necesitamos saber. Entonces, después de Éxodo 19 al 25, vamos a encontrar, porque allí nos vamos a detener el otro martes. Vamos a hablar de la ley el martes. ¿Sí? Entonces, pero después de ahí, solo para que se acuerde, después de la dispensación de la ley, viene la dispensación de la gracia, donde estamos ahorita. Entonces, toda la humanidad ha pasado por estas dispensaciones, estos tiempos que nosotros estamos mirando hasta ahorita. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. Entonces, hasta ahorita ya pasaron 5. ¿Cuáles pasaron? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. Entonces, la ley comienza de Éxodo 19 en adelante hasta la muerte de Cristo. Hasta ahí termina la dispensación de la ley, hasta la muerte de Cristo. O sea que en Cristo se cumplió toda la ley. Y lo que vamos a ver el otro martes es que la ley no fue dada para que el hombre fuera salvo. Es más, la ley fue dada porque el hombre o los judíos ya eran salvos, por así decirlo. Porque la ley fue dada después que Dios los saca ¿de dónde? De Egipto. Ahora, eso lo vamos a ver el otro martes. Vamos a hablar acerca de la ley. Entonces, ahorita estamos viviendo nosotros en el tiempo o en la dispensación de la gracia. En otras palabras, ¿se acuerda que también vimos que nosotros estamos ahorita proféticamente hablando en la semana 69? Que ese es otro tamal que desenvolver. Pero nosotros estamos ahorita en la semana 69. Y según el libro de Daniel, se van a cumplir 70 semanas. Pero nosotros estamos en la semana 69. Y la semana 69 va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Y luego entra la 70 semana, que es ahí donde ya entra el periodo de la gran tribulación. Y nosotros estamos en la iglesia porque queremos ser salvos. Estamos en el periodo de gracia porque Cristo, hermanos, nos ha traído salvación a nosotros. ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Preguntas? Me voy a quitar el micrófono. Voy a guardar un minuto de silencio para que usted maquine su pregunta. Usted, no maquine, usted la forme. Usted le deforme a su pregunta y luego se la haga al hermano José Luis. ¿Está listo, hermano? Va, usted no puede preguntar, usted solo escuchar preguntas. Me gusta.